Pues vamos a orar por este tiempo. Señor, escuchando tu palabra queremos que abras nuestros corazones y nuestras mentes para recibir lo que tú quieres decirnos hoy. Te pedimos por Andrés que tu Espíritu Santo le guíe y le dé claridad para exponer el mensaje que ha preparado. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y pedimos que nos hable y nos transforme en esta mañana. Que salgamos de aquí fortalecidos en la fe y animados a seguir viviendo para ti. También oramos por los prefes y los niños y las niñas en la escuela dominical, que ellos también puedan conocer más de ti y crecer en su fe. Ponemos este tiempo en tus manos, guíanos y haz tu obra en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues gracias, Emma. La semana pasada no estuve aquí, estuve fuera y viajando en el tren para ir al retiro de la iglesia con la que estuve compartiendo. Leí un artículo en el móvil mientras viajaba en el tren que venía en la página web de la BBC que me produjo tal mezcla de emociones. No supe dónde ponerme en el tren habiéndolo leído. Giraba en torno a un hombre que en el Reino Unido estaba reclamando al gobierno, parece ser que esto está en vilo ahora, reclamando que el gobierno intervenga para impedir el funcionamiento de una página web. Y el gobierno le está contestando que en principio la gente que lo tiene montado no están incumpliendo la ley, aunque el contenido de esa web realmente dices, pero ¿cómo es posible? Lo que ha pasado es que este hombre, su hermano, trabajaba en el Medio Oriente y fue uno de aquellos cogido como rehén por el Estado Islámico. Si os acordáis, unos años pasados, esto ocurría mucho, cogían a la gente y los mataban, los degollaban, grababan aquello y lo difundían en las redes. Y en esta web se han dedicado a recolectar por toda la web grabaciones de muertes de personas. Y tú puedes allí dentro, y tiene mucho cuidado en el artículo de no nombrar la web para no incitar que la gente vaya y mire estas cosas, pero tú puedes seleccionar el tipo de muerte que tú quieres ver. Personas que han muerto en accidentes de tráfico, y ahí vienen toda una serie de grabaciones. Personas que se han muerto cayéndose por un precipicio, toda una serie de grabaciones. Personas que han sido degolladas por terroristas. Y dije, pero ¿cómo es el ser humano? Imaginaos invertir horas en recolectar aquello y presentarlo para el consumo público, ¿no? Y dije, el ser humano es un pozo sin fondo. O sea, no podemos terminar de pensar las maneras en las que podemos portarnos mal. No terminamos nunca, ¿verdad? Esto es un poco lo que Pablo venía describiendo en el capítulo 1, que expuso Marcos la semana pasada. Y el ser humano no termina de encontrar maneras, ¿no? También leemos en las noticias aquellos que justifican o intentan encontrar justificaciones para lanzar bombas sobre escuelas y sobre hospitales. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la gente se autoengañe como que eso tiene justificación, ¿no? Y el pasaje que hemos leído básicamente viene a decirnos que no hay excusa para actuar de forma tan despiadada. No hay excusa para cometer toda clase de actos depravados, no hay excusa para cometer toda clase de inmoralidad sexual, no hay excusa para la avaricia, para la soberbia, la envidia, toda clase de maldad. El pasaje donde empezó a leérnoslo Emma empieza diciendo no hay excusa, que nadie tiene excusa. Pablo ya ha usado esta frase en el capítulo anterior, en el versículo 20, donde él argumenta que toda esta actividad, que toda esta maldad de la sociedad no tiene excusa porque Dios se ha revelado en la creación y ha dado muestras de su existencia, de su grandeza y de su poder. Empezamos por ahí, si esto está encendido, sí que lo está, a ver. Ahora, a ver. Pues me vais a tener que ayudar desde atrás. Ahora, bueno, no sé si he sido yo, he sido tú. Vale, pues tú vas a tener que trabajar entonces. La creación da indicios de la presencia, la grandeza
y la majestad de Dios. Solo hay que salir en una noche estrellada, mirar para arriba y de nuestro propio corazón hay un impulso a pensar que esto demuestra la increíble inteligencia, el poder de un creador que está detrás. Ahora, nos gusta buscar alternativas, a ver si podemos pensar en alguna otra explicación. Y claro, podemos pensar que hay explicación para todos. Igual todo este universo ha salido por sí solo, por azar. Sabemos que los científicos calculan las probabilidades de que el universo surja de tal manera para que pueda existir la vida humana en un porcentaje tan ínfimo, pero actuamos como si eso fuera cierto. Estaba leyendo un libro esta semana pasada de Tim Keller, donde él cita un filósofo, Plantinga, que dice, a ver, esto es como en una película antigua del oeste, en la taberna, ¿no? Están jugando a póker. El que reparte cartas, cuando todos miran sus cartas, les sonríe a los demás, dicen, darme ya vuestro dinero, me han salido póker de ases. Y le miran con mala cara, pero le dan el dinero. Reparte de nuevo las cartas y dice, no os lo vais a creer, me ha salido 2 veces seguidas póker de ases. Le dan el dinero un poco de aquella manera, reparte cartas una tercera vez y dice, nunca en mi vida he tenido póker de ases 3 veces en una misma noche. Y así sigue. La cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, y así sigue. Y a la 20ª vez, ¿qué ocurre en esa escena? ¿Le siguen dando el dinero? Saca el revólver y lo mata. Porque en la vida real eso no ocurre. Pero tú y yo apostamos nuestra vida en algo que sabemos que en la vida real no ocurre. Y no tenemos excusa. Ya lo ha dicho Pablo en el capítulo 1. En general, esta sociedad que no quiere saber nada de Dios, que quiere casi buscar las maneras de ofenderle, no tiene excusa. Pero nos choca cuando en el primer versículo que nos ha leído Emma, Pablo se gira y dice, por tanto no tienes excusa tú. A ver, estábamos hablando de ellos. Yo no lanzo bombas contra niños. ¿A quién se está dirigiendo Pablo ahora cuando dice, no tienes excusa tú, quien quiera que seas? Algunas personas creen que Pablo ahora, habiendo hablado de la sociedad greco-romana, no judía, ahora se gira para hablar con los judíos. Esto claramente está ocurriendo en el versículo 17. Ahora bien, tú que llevas el nombre de judío y se dirige a ellos. Pero parece que más bien se está dirigiendo a cualquier persona que diga está mal lanzar bombas contra niños. Está mal montar webs como he descrito al comienzo. Cualquier persona que diga hay una manera correcta y una manera incorrecta de vivir. Existe el bien y el mal. Y entonces Pablo se dirige a ellos, que somos nosotros, y nos dice, tú, quien quiera que seas, no tienes excusa, porque cuando juzgas a los demás, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. A ver, acabamos de decir que nosotros no lanzamos bombas. ¿Cómo puede entonces decirnos que practicamos las mismas cosas? Es una frase muy provocadora. Quizás quiera realmente hablar en sentido literal. Esto es el caso más grosero. Cuando alguien condena y critica a otro, pero a escondidas está haciendo lo mismo. Puede ser. Es la situación, como digo, más grosera en este sentido. Pero probablemente Pablo lo que quiere es que sus lectores miren para adentro. No necesitas salir en una noche estrellada. Solo hace falta sentarte, apagar el móvil y en silencio mirar para adentro. Y Pablo dice, tu propio corazón es el que me da la razón. Observa, dice Pablo,
tu propia capacidad de juzgar y evaluar moralmente a otros. O sea, examínate tú mismo, esta capacidad que tú tienes para evaluar, ¿qué dice de ti? En primer lugar, su mera existencia, la mera capacidad de hacer esta evaluación moral es muy extraña si somos producto de un proceso evolutivo aleatorio. Una jirafa no se pregunta si es bueno o malo que los elefantes se comporten de cierta manera. Esto es una característica humana. Esta capacidad humana de sopesar las acciones propias y de otros para ver si son acorde a una ética. Entonces, ¿qué dice de ti que tú tengas esta capacidad de evaluar? Pero en segundo lugar, Pablo quiere que uses esa capacidad moral para evaluarte a ti mismo. ¿No nos condena nuestra conciencia? ¿No nos dice que muchas veces hacemos cosas muy parecidas, quizás no idénticas a otros, pero que no, en definitiva, no hacemos el bien? Me acuerdo de una experiencia que tuve hace muchos años, de adolescente. Vosotros no os ocurriría esto, pero yo y mi hermano nos peleábamos, pero realmente de aquella manera perdíamos los estribos completamente. Y tuve un momento, como un flash, en medio de un arrebato de ira, y pensé, si mi niñez hubiese sido diferente, y mis padres hubiesen sido diferentes, y viviera una sociedad diferente, y mis circunstancias vitales fueran diferentes, y alguien de repente me metiera un cuchillo en la mano, ¿yo sería incapaz de clavarle este cuchillo a mi hermano? En ese arrebato de ira, ¿realmente soy diferente? ¿Realmente no estamos hechos de la misma pasta? Alguno dirá, pero no podemos sentir culpa cuando no debemos. Pues sí, los que sobreviven un accidente, y no fue culpa suya, esto nos debe alertar a que nuestra conciencia no es muy fiable en unos sentidos. Nos podemos sentir culpables cuando no toca y podemos sentirnos inocentes cuando no toca. No está bien equilibrada nuestra conciencia. Entonces, Pablo ha estado contestando en estos primeros versículos del capítulo 2 a la excusa de que no nos puedes meter a todos en el mismo saco. Y Pablo responde diciendo, es nuestra conciencia la que nos condena. Necesitamos, además, un rasero más fiable. Hay que encender la luz. Hay que mirar para adentro usando el rasero de Dios. Pero tan pronto como pensamos en Dios, surge otra idea en el versículo 4. Alguien dice, pero ¿no es Dios amor? Entonces igual no me tengo que preocupar por estas cuestiones. Dios al final, pues a todos nos perdonará en su bondad y su misericordia. Pero la respuesta de Pablo es muy sencilla. El amor de Dios no significa que no vaya a hacer justicia, porque justamente Dios ama a los niños, a las mujeres, a las víctimas, a la creación que gime. Nosotros nos olvidamos muy rápidamente de todas las veces que hemos hecho daño a otras personas, pero Dios no. En ese versículo, Pablo, en el versículo 5, dice que vamos acumulando, vamos atesorando, pero no un tesoro, vamos acumulando castigo y juicio. Y encima pensar de aquella manera de, bueno, como Dios es amor, esto no es importante, es acusarle a Dios de no ser justo. Empeora en realidad nuestra situación. Pero esta persona con la que Pablo está dialogando, parece que ahora surge otra excusa en su cabeza o en su mente. Esa idea, ese sentimiento de que yo no soy una mala persona. ¿Cómo responde Pablo a esto? Pues básicamente responde diciendo que no somos lo bueno que pensamos. El problema es que pensamos que podemos nosotros definir lo que está bien y lo que está mal.
Sabéis que soy profesor y de vez en cuando ocurre que tienes un estudiante que se queja diciendo que no le parece justo que suspenda porque pues, desde su óptica realmente con un 3 se tendría que poder aprobar, ¿no? Normalmente no me lo justifican de forma tan bruta, pero es lo que quieren decir, ¿no? Y encima que no se calificarían ellos mismos con un 3, sino con un 8, ¿no? Bueno, alguna gente cuando lee este pasaje que hemos leído dice, bueno, espérate Andrés, fíjate que en el versículo 6 dice, Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Pues al final, igual sí, yo seré bueno y Dios pues me lo reconocerá como tal. Bueno, aquí hay que aplicar esa famosa frase de un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Esta frase arrancada de su contexto parece que al final dice, pues olvidaros de todo el resto de la Biblia, que al final depende de que seamos buenos. Dios va a llevar a los buenos al cielo y los malos pues irán al infierno. De hecho, me acuerdo ahora mismo de un pastor en Roma que cuando le preguntan qué es la diferencia entre los evangélicos y los católicos, dice, la diferencia es que los evangélicos creemos que son las personas malas las que van al cielo. Las personas malas perdonadas. No, hay que pensar, ¿qué está haciendo Pablo en esta sección de su carta? ¿A dónde nos quiere llevar? Una sección que empezó en el capítulo 1, versículo 18 y va a llegar hasta la mitad del capítulo 3. ¿A dónde quiere llegar? Va a pasar por un texto en el capítulo 3, versículo 10, donde va a decirnos, no hay justo ni aún uno. Y el último versículo de toda esa sección, capítulo 3, versículo 19, para que todo el mundo se calle la boca y que todos queden bajo el juicio de Dios. Toda esta sección de su carta no está hablando de cómo ser salvo, está hablando de lo que nos condena. No está hablando de la salvación, está hablando de la condenación. Esto es una cita de John Stott. Una cita del predicador galés Lloyd Jones, tus obras no te pueden salvar, pero sí te pueden condenar. Tus obras no te pueden salvar, pero con seguridad sí te pueden condenar. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿A dónde nos quiere llevar Pablo? Me acuerdo de haber leído en una carta de una mujer que sirvió como enfermera en el altiplano de Perú, escrito en los años 1930, describió situaciones que se encontraba que eran tremendas. Y le trajeron un hombre que se había caído y se había partido los dos huesos aquí de la pierna, de tal manera que los huesos se veían, salían de la piel. Pero lo malo era que no solamente que se hubiese partido la pierna de aquella manera, sino que se había automedicado. Había aplicado algo que él había escuchado de esa cultura o le habían dicho, y él se había aplicado una mezcla de estiércol y barro. Pues imaginaros cómo estaba la pierna y cómo estaba el hombre. Dios nos está diciendo, deja de automedicarte. Tienes una condición seria, pero yo te puedo sanar. Pero deja de automedicarte. O es como cuando alguien cae al mar y el socorrista, lo primero, cuando llega ahí, si esta persona no sabe nadar, le intenta transmitir, deja de luchar, deja de patalear, déjame que yo te salve. Ahí nos quiere llevar Pablo. Es que nosotros no tenemos capacidad de medir el bien y el mal. ¿Cómo es posible que en el pasado no vieran mal el racismo? Les pongo un par de extractos. De la Declaración de Independencia de Estados Unidos, sostenemos palabras muy famosas, sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estoy leyendo una historia de Estados Unidos ahora mismo, son palabras que han pasado a la historia,
Pero en ese mismo momento histórico, cuando redactan la Constitución, las palabras originales, en cuanto a cómo serían las votaciones, la población se determinará sumando el número total de personas libres y tres quintas partes de todas las personas obligadas a prestar servicios, o sea, los esclavos. O sea, a la vez, una declaración que todos los hombres creados iguales, libres, y otro documento que dice, pero esto no se aplica a todo el mundo. Y ahora decimos, ¿cómo es posible que en el pasado no se viera mal el racismo? Pero nosotros, claro, nosotros vemos bien. ¿Ah, sí? En el futuro no dirán de nosotros, ¿y cómo es posible que no vieran bien otras cosas? Dios no mide el bien y el mal en relación a nosotros, ni siquiera en relación a la sociedad, sino que lo mide con un estándar universal trascendental. El metro se definía años atrás por una vara en París, ahora se define según la radiación, para que sea estándar. ¿Quiénes son los que hacen el bien según el estándar de Dios? Viene el versículo 7. Personas que tienen una perseverancia en toda su vida con un objetivo, un deseo fundamental, una orientación de corazón, sus acciones que demuestran, sus pasiones a qué apuntan, qué desean. 3 términos. Lo inmortal, lo último, lo trascendental, lo eterno, lo que no varía de un siglo a otro, como la sociedad humana. Y nosotros no deseamos lo inmortal. Nos levantamos por la mañana y como los animales estamos pensando en qué comer, si hemos descansado bien, cómo nos sentimos. Segundo término, la gloria. No las miserias humanas, la gloria, el carácter y el ser de Dios. Esto es lo que define lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo podía ser de otra manera? Era necesario que el único que realmente es bueno mida las cosas según su propia naturaleza. La Biblia no dice que los seres humanos hemos llegado a ser lo peor que podemos ser, pero sí afirma que todo está manchado. Toda nuestra forma de ser, de pensar, incluso la Constitución de los Estados Unidos, un documento político iluminado, maravilloso, pero manchado por la injusticia del ser humano. No buscamos la gloria de Dios. Tercer término, el honor, la aprobación de Dios, no de los demás, no la aprobación de tus padres, de tus amigos o mucho menos de ti mismo. La persona buena es la que toda su vida de forma perseverante ansía y busca estas cosas. Mídete con ese rasero si quieres. El pecado, nos dijo Marcos la semana pasada, no se mide en relación al mal que hacemos a otras personas, sino al bien que no hacemos en relación a Dios. Y la maldad, pues según el versículo 8, es vivir rechazando la verdad, no querer encender la luz de Dios. Y esto es tan importante porque lleva a uno de dos destinos, un destino caracterizado por vida eterna, por inmortalidad, por gloria, por honor, por la paz con Dios, y el otro destino, castigo, sufrimiento, angustia y la ira de Dios. Aquí quizás nos surca la pregunta, ¿por qué le enfada tanto a Dios nuestro pecado? ¿No podría mirar por otro lado? Si somos tan pequeños los seres humanos, ¿por qué Dios se tiene que enfadar tanto? La situación es esta. Él es un ser perfecto y odia el mal. Es enteramente bueno. Siempre protege al indefenso. Siempre se opone al corrupto. Siempre es fiel. Siempre habla la verdad. Siempre ama. Ama el bien. Y odia el mal, lo odia. El problema es que nosotros no odiamos el mal. Es en parte, dijo un teólogo del siglo pasado, es en parte debido a que la maldad no provoca nuestra ira, que no creemos que provoque la ira de Dios. Tu problema principal, curiosamente, no es
que necesites ser limpiado delante de Dios. Tu problema principal no es que tú necesites ser perdonado por Dios. Tu problema principal ni siquiera está dentro de ti. Esto es tu segundo gran problema. Tu principal problema está en Dios. El problema es, ¿qué solución puede haber para que el rayo de la ira de Dios no caiga sobre ti? Hay que propiciar, hay que desviar la ira de Dios. Este pasaje, este término vendrá en el capítulo 3 y le tocará a Rubén exponerlo. La cruz de Cristo es el gran pararrayos divino, para que no tenga Dios que descargar su ira sobre ti, sino que pueda caer sobre Cristo en lugar de ti. Al mencionar la cruz surgen otras preguntas y no tengo mucho tiempo para desarrollarlas esta mañana, pero sale otra pregunta. ¿Y los que no han oído el Evangelio? En ese párrafo del 12 al 16. Y esta pregunta debe conmovernos porque hay millones de personas que no han escuchado de Cristo. Y la respuesta es que Dios no será injusto. A las que no hayan oído, les juzgará según su conciencia. No, Dios no va a condenar a nadie por lo que no saben, sino por lo que sí han hecho. Y podéis ver los detalles leyendo este texto. El problema es que aunque Dios nos juzgara por nuestra conciencia, como acabamos de ver en el párrafo anterior, nadie vive cumpliendo con su conciencia. Habrá castigo menor para aquellos que sepan mucho menos de Dios, los que no tengan la Biblia, los que no hayan escuchado el Evangelio. Dios no va a ser injusto con ellos, va a tener esto en cuenta. Pero aunque Dios rebaje su listón a juzgarnos por nuestra conciencia y por lo que está ya impreso en el corazón humano, que refleja en muchos sentidos la ley de Dios, el niño sabe que debería obedecer a su padre y su madre. No lo aprende eso por leerlo en la Biblia. Está impreso en su corazón. Pero aunque Dios nos juzgue por nuestra conciencia, que a veces incluso nos excusa. En el versículo 15, Dios está siendo muy justo. Dice, sí, yo sé que a veces hacemos cosas que están bien. Pero en general, la orientación de nuestra vida se cumple lo que vendrá un poquito más tarde. No hay justo ni aún uno y no hay nadie que busque a Dios. Dos aplicaciones enseguida. Asegúrate tu propia salvación. En el avión, cuando nos hablan de la mascarilla de oxígeno, si viajas con niños, dicen, en caso de accidente, ponte primero tu propia mascarilla para poder después ayudar al niño o a otra persona. Lo primero es, asegúrate de saber que tus pecados están perdonados, que tú eres salvo. Y en segundo lugar, ora y trabaja y habla para que otros no se pierdan. Hay un párrafo que no voy a casi desarrollar porque la temática va muy enlazada con la que viene después, que creo que le toca a Carlos, y es esta nueva defensa o esta nueva excusa que sale de nuestro corazón, pero yo soy creyente. Yo no soy como estas otras personas, yo creo en Dios. La respuesta de esa parte del texto es que ni la religión ni meramente saber o creer ciertas cosas puede salvar a nadie. La práctica religiosa no salva a nadie. De hecho, la religión consiste en fabricar un Dios pequeñito a nuestra medida que podamos manipular, que se parezca bastante a nosotros, un Dios que nos tape las vergüenzas, un Dios que nos esconda del verdadero creador del universo. La religión no es una búsqueda de Dios, es una huida de Dios. ¿Crees que hay Dios? Dice Santiago en otra parte de la Biblia, también el diablo, y tiembla. Porque el problema es que el diablo no ama a Dios. Tiene que haber evidencia de una nueva vida. Tiene que haber un amor hacia Dios y hacia su palabra.
Y por esto el pasaje de hoy termina con la promesa de una sorprendente vía de salvación, que resumiendo, Pablo ahora hablando a los judíos dice, ojo, se puede ser judío sin haber nacido judío. Esto para ellos era impensable. Había que nacer de padres judíos, la circuncisión, pero Pablo les dice lo importante es lo que hay en el corazón, si hay relación real con Dios, si hemos nacido de Dios por su Espíritu o no. Nos hemos gozado con las noticias de la llegada de Teo, nacido de Susana, ¿no? Si habéis recibido el mensaje en el WhatsApp. Teo no se ha dotado de vida él mismo. Él ha nacido de sus padres. Y esta es la situación del ser humano. Cristo dijo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar en el reino de Dios. Y necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo ocurre? Pues en conclusión, ¿a dónde nos quiere llevar Pablo? ¿A dónde nos quiere llevar Dios con este pasaje? Dios te dice en esta mañana, déjame salvarte. Deja de automedicarte. Déjame curarte las heridas. Deja de luchar en el agua. Déjame que te rescate. Deja de intentar justificarte porque no puedes. No tienes excusa, pero tampoco lo tenemos ninguno de nosotros. Judíos, gentiles, creyentes, ateos, todos estamos desnudos ante Dios y culpables. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice Isaías. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Qué pide Dios de ti? Que te arrepientas y que confíes en Él. Porque todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judío y gentil. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso de invocar el nombre del Señor, ¿qué significa? Significa hablarle, llamarle, pedir socorro y aceptar que solo Él nos puede salvar. Vamos a tener un momento en silencio y te invito a hablar con Dios y decirle, sálvame, lo siento, perdóname por vivir confiando en mí mismo, no buscándote a ti. Gracias por morir por mí, Jesús. Por favor, toma mi vida y dame la tuya. Oh Dios, los que sabemos que nos has salvado porque eres un Dios de misericordia, te queremos decir gracias de nuevo en esta mañana y reconocer que no tenemos excusa, pero tenemos la enorme garantía de que Jesús murió por nosotros. Y Señor, te clamamos y pedimos por aquellos que están intentando aclararse las ideas, los que están luchando con entregar sus vidas a ti. Ayúdales a aceptar que no tienen excusa, pero que tú, por tu increíble amor, les quieres salvar. En nombre de Jesús. Amén. Si algo de lo dicho en esta mañana te suscita preguntas, por favor, no dudes en preguntar. Pregúnteme a mí, a Marcos, el pastor, o a alguno de los otros ancianos.